Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Abraham Gutiérrez Pacheco, soy alumno del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa de la licenciatura en Metodología Aplicada al Deporte. Esta actividad es para el seguimiento CEPORCA y el título de la actividad es Perspectivas epistemológicas en la docencia. En esta ocasión estaremos hablando de las perspectivas epistemológicas en la docencia. Las perspectivas epistemológicas en la docencia son aquellas visiones sobre la naturaleza del conocimiento y cómo se adquiere, que influyen en las prácticas de enseñanza. Estas perspectivas son importantes porque dan forma a la forma en que los docentes entienden el aprendizaje, diseñan sus cursos y evalúan a sus estudiantes. Estaremos hablando de las diferentes perspectivas epistemológicas en la docencia. La primera será el positivismo, segunda el constructivismo y por último la teoría crítica. La perspectiva del positivismo enfatiza el conocimiento objetivo y verificable. Los docentes positivistas creen que el conocimiento se adquiere a través de la observación y la experimentación, y que el papel del docente es transmitir este conocimiento a los estudiantes. En la perspectiva del constructivismo se enfatiza la construcción del conocimiento por parte del estudiante. Los docentes constructivistas creen que los estudiantes aprenden mejor cuando se les involucra activamente en el proceso de aprendizaje. El papel del docente es facilitar este proceso, proporcionando a los estudiantes oportunidades para explorar, experimentar y reflexionar. En la perspectiva de la teoría crítica, esta enfatiza la relación entre el conocimiento y el poder. Los docentes críticos creen que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por las relaciones de poder en la sociedad. El papel del docente es ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión crítica del mundo y a desafiar las injusticias sociales. El positivismo en la docencia es una corriente filosófica influyente del siglo XIX. Ha dejado una huella significativa en el ámbito educativo, particularmente en la forma que se conceptualiza el conocimiento y el rol del docente. Los defensores del positivismo en la docencia sostienen que el conocimiento válido es aquel que se basa en hechos observables y cuantificables. Este conocimiento se adquiere, según ellos, a través de la observación metódica y la experimentación rigurosa. El docente como transmisor del conocimiento. En el enfoque positivista, el docente asume un rol central como transmisor de este conocimiento, objetivo a los estudiantes. Se le considera un experto en la materia que imparte y su función principal es presentar la información de manera clara y organizada para que los estudiantes la asimilen. Las metodologías de enseñanza favorecidas para el positivismo suelen basarse en la exposición directa, la instrucción explícita y la evaluación estandarizada. Se busca crear un ambiente de aprendizaje estructurado y controlado, donde los estudiantes sean receptores pasivos del conocimiento. Dentro de las ventajas del positivismo en la docencia, podemos encontrar el enfoque sistemático, el énfasis en la rigurosidad y la evaluación objetiva. El enfoque sistemático se refiere a que el positivismo ofrece un marco organizado para la transmisión del conocimiento, lo que puede facilitar el aprendizaje de contenidos específicos. El énfasis de la rigurosidad es la observación y la experimentación fomenta el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico y análisis científico en los estudiantes. Mientras que la evaluación objetiva, las evaluaciones estandarizadas permiten medir el progreso de los estudiantes de manera uniforme y comparar su desempeño con estándares preestablecidos. Han surgido algunas críticas al positivismo en la docencia, como por ejemplo el enfoque limitado del conocimiento, el rol pasivo del estudiante y la desconexión del contexto. Si bien el positivismo ha tenido una influencia significativa en la educación, es importante reconocer que no es la única perspectiva epistemológica válida. En la actualidad, los enfoques educativos tienden a ser más eclécticos, integrados elementos de diversas corrientes filosóficas para crear metodologías de enseñanza más holísticas y centradas en el estudiante. Es importante que los docentes sean conscientes en las diferentes perspectivas epistemológicas que existen para que puedan influir en su práctica docente. Seleccionen metodologías de enseñanza que se alineen con sus propios valores y creencias educativas.
que creen un ambiente de aprendizaje que promueva el aprendizaje activo, de pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. Además, consideren el contexto social, cultural e histórico en el que se desarrolla el aprendizaje para brindar una educación más relevante y significativa para sus estudiantes. El constructivismo en la docencia. Un enfoque centrado en el estudiante. Una perspectiva pedagógica de gran relevancia en la educación actual. Propone un enfoque radicalmente distinto al del positivismo, centrando el proceso de aprendizaje en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante. Énfasis en la construcción del conocimiento. Los docentes constructivistas sostienen que el conocimiento no es algo que se recibe de forma pasiva, sino que se construye a través de la interacción con el entorno, las experiencias y las ideas previas. El aprendizaje, bajo esta perspectiva, es un proceso dinámico, personal y significativo. El docente, como facilitador del aprendizaje, en el constructivismo, el docente asume un rol de facilitador guiando a los estudiantes en su proceso de construcción del conocimiento, en lugar de ser un simple transmisor de información. El docente crea un ambiente de aprendizaje que promueve la exploración, la experimentación y la reflexión. Metodologías de la enseñanza constructivista. Las metodologías de enseñanza constructivista se caracterizan por ser activas, participativas y centradas en el estudiante. Como algunos ejemplos, podemos incluir el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado por proyectos o el aprendizaje colaborativo. Las ventajas del constructivismo en la docencia pueden ser el aprendizaje significativo de los alumnos, el desarrollo de habilidades por parte de ellos y la autonomía de cada estudiante. Críticas al constructivismo en la docencia. Como las principales críticas al constructivismo en la docencia, podemos encontrar la demanda de mayor preparación del docente, potencial para la desorientación y la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un enfoque constructivista, puede ser más desafiante, ya que requiere valorar el proceso de aprendizaje individual de cada estudiante. El constructivismo se ha convertido en una de las corrientes pedagógicas más influyentes en la actualidad, inspirando reformas educativas en todo el mundo. Los docentes cada vez más adoptan enfoques constructivistas en sus aulas, creando ambientes de aprendizaje más dinámicos y centrados en el estudiante. Es importante que los docentes comprendan los principios del constructivismo, diseñen experiencias de aprendizaje, utilicen metodologías de enseñanza constructivistas y evalúen el aprendizaje de manera integral. La teoría crítica en la docencia. Esta perspectiva enfatiza la relación entre el conocimiento y el poder. Los docentes críticos creen que el conocimiento no es neutral, sino que está influenciado por las relaciones de poder en la sociedad. El papel del docente es ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión crítica del mundo y a desafiar las injusticias sociales. La teoría crítica, una corriente de pensamiento filosófico y social, irrumpe en el ámbito educativo con una propuesta radical: cuestionar la neutralidad del conocimiento y su relación con el poder. La teoría crítica en la docencia invita a los estudiantes a adoptar una mirada crítica sobre el conocimiento que se les presenta. Se les anima a cuestionar las fuentes de información, analizar los sesgos y la agenda detrás de los contenidos educativos y reconocer las perspectivas marginadas o silenciadas. Se dice que es la deconstrucción del conocimiento. El docente como agente de cambio social. En este enfoque, el docente no solo es un transmisor de conocimiento, sino que se convierte en un facilitador del empoderamiento estudiantil. Su rol es guiar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades críticas que se le permitan desmantelar las estructuras de poder y luchar por una sociedad más justa y equitativa. Metodología de la enseñanza crítica. Las metodologías de enseñanza críticas se caracterizan por ser participativas, reflexivas y transformadoras. Como algunos ejemplos podemos obtener la pedagogía de la liberación, basada en los principios de Paulo Freire. Busca liberar a los estudiantes de su opresión a través del diálogo y la acción transformadora.
los estudios culturales, que analizan cómo la cultura, el lenguaje y las representaciones sociales influyen en las relaciones de poder. Además, la investigación colaborativa, que involucra a los estudiantes en investigaciones que aborden problemas sociales y buscan soluciones comunitarias. Las ventajas de la teoría crítica en la docencia. Como ventaja podemos encontrar el empoderamiento estudiantil, que promueve el desarrollo de una conciencia crítica y la capacidad de los estudiantes para actuar como agentes de cambio social. Una educación para la justicia social. Prepara a los estudiantes para enfrentar y desafiar las desigualdades e injusticias presentes en la sociedad. Además, el aprendizaje transformador, que convierte el proceso educativo en una experiencia que no solo imparte conocimientos, sino que también transforma la forma en que los estudiantes comprenden y participan en el mundo. Críticas a la teoría crítica en la docencia. La primera es la dificultad de implementación, ya que requiere docentes con una formación sólida en teoría crítica y pedagogías transformadoras, lo cual puede ser escaso. Potencial para la controversia. Al cuestionar las estructuras de poder, puede generar incomodidad y resistencia por parte de algunos sectores. También la evaluación del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje crítico puede ser desafiante, ya que requiere valorar habilidades y actitudes que van más allá de la memorización de contenidos. La teoría crítica sigue ganando terreno en el ámbito educativo, inspirando movimientos pedagógicos que buscan transformar la educación en una herramienta para la justicia social. Si bien enfrenta desafíos, su potencial para empoderar a los estudiantes y construir un mundo más equitativo la convierte en una perspectiva educativa invaluable. Para esta perspectiva es importante que los docentes se familiaricen con los principios de la teoría crítica y su aplicación en la educación, que reflexionen sobre su propio rol como agentes de cambio social dentro del aula, que incorporen metodologías de enseñanza críticas en prácticas docentes de manera creativa y responsable, además que creen un ambiente de aprendizaje seguro e inclusivo donde los estudiantes se sientan cómodos para expresar sus ideas y desafiar las normas. Es importante que los docentes sean conscientes de las diferentes perspectivas epistemológicas y cómo pueden influir en su práctica docente. No hay perspectiva única que sea correcta para todas las situaciones, y los docentes deben ser flexibles y adaptarse a las necesidades de sus estudiantes y al contexto en el que trabajan. Sabemos de antemano que existen muchas más perspectivas epistemológicas, pero estas mencionadas suelen ser las más comunes, las más usuales o las de mayor impacto en la actualidad en lo que se refiere a la educación.